padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta expresión, esta magnificación de la misericordia de Dios, en donde vemos expresada la justicia y la misericordia de Dios, es algo que se convierte como una especie de confesión de parte del pueblo de Israel. Y lo vemos repetido con palabras semejantes a lo largo de la Biblia, en Números, en Nehemías, Salmos, Joel, Jonás, Nahum. Lo vemos repetido. ¿Por qué? Porque se convierte en ese reconocer a ese Dios grande, justo y misericordioso. Describe parte de ese carácter de Dios, principalmente su misericordia y su justicia. ¿Que dónde se iban a juntar? En la cruz. ¿Cómo es posible que Dios Santísimo, de ningún modo iba a tener por inocente al malvado? Solamente clavando a su Hijo en la cruz para pagar los pecados. Ahí es donde se ve y exalta esas características de Dios. ¿De acuerdo? Lo vemos también en Apocalipsis. Fíjense, Apocalipsis 1, versículo 4. 4 al 6. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y que los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mismo Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y de su número eran millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas en ellos que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vemos esas alabanzas, esas adoraciones tan grandes, tan exaltadas, y lo vemos, si prestaron atención, está muy enraizado, muy ligado, ¿con qué? Con el perdón. Porque habla de cuando el Cordero fue inmolado, el sacrificio de Cristo que llevó a un Dios justo a perdonar a un pueblo desmerecedor de Él. Incluso vemos la referencia que hacen aquí de nuevo cántico en el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico. Y lo vemos muy relacionado, incluso desde el Antiguo Testamento, con la redención o con la liberación. Fíjense el ejemplo, Salmo 33, yo se los leo. Salmo 33, versículo 3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Versículos 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Entonces vemos siempre esa liga. Sí, Dios es justo, pero Dios es misericordioso y va a perdonar. Y eso lleva a una mayor alabanza, esa mayor conciencia de nuestro pecado va a llevar a una mayor alabanza de nuestro Señor. Porque nos va a hacer consciente aún más de las más pequeñas manchas que tengamos y alabarle más, reconociendo que todas ellas fueron clavadas en la cruz. Siempre van ligadas con esa redención y esa liberación. Dios nos conformará a la imagen de su Hijo. Lo repito, Romanos 8:29. Es en el contexto de lo que estamos viendo, justamente todo obra para bien. Cosas buenas, las vimos. Cosas malas, las vimos.
¿Para qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Finalmente, Dios va a obrar todo ello, todo lo que hemos visto, para bien. ¿De acuerdo? Ahora, uno de los grandes misterios en la Biblia, que cuando nosotros lo vemos de lejos, es muy fácil decir, pues sí, ora para que Dios te conceda el favor. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la soberanía y la oración? Porque ahí se conjugan. Ahí se conjuga oración y soberanía. Lo hemos visto, Dios va a obrar y Dios hace lo que le place, siendo justo, bueno y perfecto. Pero está la oración. ¿Recuerdan que lo vimos cuando hablamos de Pedro y Juan? Cuando estaban amenazados de que no predicaran el nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Empezaron a adorar y a alabar a Dios. ¿Y qué características dijeron de Dios? La soberanía de Dios. Lo vimos en estudios pasados, en Hechos 4, 24 a 28. Y vemos ahí cómo se refleja su alta visión de la soberanía de Dios, y aún respecto a los acontecimientos que nosotros podríamos calificar de malos, ellos dicen, tú los hiciste, en tu providencia, en tu decreto eterno, así lo hiciste. Y finalmente esa confianza, ese reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿qué los hizo? Orar. Y pidieron de nuevo. Lo vemos en el versículo 29. La confianza en la soberanía de Dios nos va a llevar a ser más audaces y a orar, a depender de Dios. Generalmente existe una muy mala enseñanza respecto a la oración. Se exalta al hombre y la gloria que Dios debería de recibir se ve opacada. ¿Cómo lo vemos? Mira, es salvo. Sí, es que oré por él. Mira, se embarazó. Sí, es que siempre que oro por una embarazada, se embaraza. Por una persona que no se embaraza, se embaraza. Exalta al hombre. Y es una falsedad. Es una rebeldía contra Dios. Es orgullo, es banalidad. Dios obra como quiere, porque quiere, perfectamente, siendo el bueno y en su gracia, con o sin nuestras oraciones. Porque es Dios y a Él sea la gloria. Pero vamos a entender de qué habla la Biblia y por qué estamos llamados a orar. ¿Les parece? Primera de Juan 5:14. Generalmente la gente se va al 15 primero y vamos al 15 primero. Y si sabemos que Él nos oye con cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿A poco no? Te decían, hasta mira, pide tu bicicleta roja y con canastita y todo y te la va a dar Dios. El escritorio. Y el escritorio. Es que había un hereje, la verdad, el pastor Yogi Chon de Ocho de Seúl, que mezcla cosas que no son. Pero veamos el contexto mejor, ¿no? Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ahora sí podemos decir, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que que hayamos hecho. O sea, primero se conforma a su voluntad y Él las oye. ¿Sí? Vamos a entenderlo, no se desesperen, porque es bastante complicado. El destino no puede ser cambiado, no puede ser moldeado, no puede alterarse el destino por el hombre. Si esto lo podríamos concebir nosotros, si nosotros pudiéramos pensar que podemos cambiar la voluntad de Dios, es tanto como decir que la voluntad de Dios es perfectible, es decir, que Dios no es perfecto. Sería un absurdo porque implicaría también que sería el hombre quien mejora a Dios, es decir, lo creado mejora al creador. Pero su voluntad ya es perfecta. Romanos 11:34. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero?
Es una pregunta retórica y está diciendo nadie. Porque Dios es Dios. Dios ya es perfecto. Dios es eternamente sabio, infinitamente sabio. No necesita nuestro consejo, no necesita nuestra ayuda. Su voluntad es perfecta. Es por eso que cuando oímos el otro tipo de predicación y de entendimiento de la oración, es en lugares donde la predicación y la teología es antropocéntrica. El hombre es el centro y no Dios. Pero ¿qué es lo que nos enseña en la Biblia? Y que hemos visto que es Dios el centro, que es el Cristo el centro de toda la Biblia. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿por qué oramos? Es Dios quien determina todo. Fíjense, 1 Samuel 2, versículos 6 al 8. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol, él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Es nada más un repaso y un pequeño resumen de lo que hemos visto a lo largo de 14 o 15 o 16 partes de soberanía. Dios es Dios, y Dios obra conforme a su voluntad. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿No cabe duda? Ok. ¿Qué consuelo? Fíjense, porque es bien fácil decir, no, entonces, ¿por qué? ¿Para qué no? ¿Para qué oro? Y ponernos como niños caprichosos. Pero meditémoslo bien. ¿Qué consuelo tendríamos de un Dios que cambia cada día? De un Dios que es moldeado por las oraciones, no solo mías, sino aún de otros, aún de aquellos que pueden desear mi mal. ¿Qué consuelo tendríamos? Es más, ¿qué esperanza ante alguien que pida lo contrario? Alguien que, como dicen en el mundo, ¿no? Con una vara más alta ante Dios. Pastor, ore por mí porque usted sí lo escucha. No, el único intercesor que tenemos es Cristo. 1 de Timoteo 2:5. ¿Qué consuelo tendríamos? No. Por eso, ¿sí? Es que ahora ya nos están agarrando como profetas, pero como ídolos, ¿no? Sí, claro. A los pastores y todo eso. Finalmente la confianza de ellos está puesta en esas personas. Exactamente, y no en Cristo. Y no en Cristo. Entonces, por eso vemos Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es que ya me voy y me dijeron que si me voy de esta iglesia me voy a apartar de la unción de Dios. Ay, por favor. Dios no muda, el don proviene de Dios, no del hombre. Tú no pides como debe de ser. Ahorita vamos a ello. Ahorita vamos. No corramos porque es mucho lo que vamos a ver de oración. No, y además es muy importante, la oración viene en toda la Biblia, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿por qué oramos? Si pedimos conforme a su voluntad para el creyente, cuando el hombre empieza a pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar algo muy chistoso. Se van a empezar a cumplir nuestras oraciones. No porque nuestra oración sea poderosa, no porque tengamos la vara alta delante de Dios, no, porque empezamos a pedir conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entonces vamos a ver a un Dios más real. Va a aumentar nuestra fe. La oración afecta a la persona que ora. Si la persona no ora, tendrá una vida apartada de la comunión de Dios y todo lo que ello implica, como lo hemos visto a lo largo de todos los estudios. ¿Sí? Dice Pink, Dios ha planeado la oración como ejercicio de nuestra fe. La fe nace por la palabra, como dice Romanos 10:17, pero se ejercita en la oración. Por eso leemos acerca de la oración de fe. Eso lo vemos en Santiago 5, y efectivamente Santiago 5 habla de oración de fe.
Entonces, sí, la fe, y sin duda, es